Hablemos de igualdad. ¿Qué tal? Qué gusto darles la bienvenida a su programa Hablemos de Igualdad, un programa producido por el Instituto Estatal de las Mujeres y que llega hasta ustedes gracias a Canal 28 y Radio Nuevo León. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir a quien es la presidenta del Consejo del Instituto Estatal de las Mujeres, la doctora Magda Yadira Robles Garza. Y antes de pasar con ella, permítanme decirles un poquito del currículum de la doctora Robles Garza. Y es que ella acaba de ser nombrada integrante del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Esto quiere decir que es una de las personas que más investigación realiza en nuestro país. Concretamente, ella estudia los derechos humanos, porque ella es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con especialización precisamente en los derechos humanos y concretamente en los derechos económicos y sociales. Así que la hemos invitado para hablar del surgimiento de un nuevo derecho. No sé si sabían ustedes que hasta hace muy poco tiempo no se reconocía completamente como derecho el derecho al cuidado, pero a partir de junio de este año eso cambió y es de eso que vamos a estar hablando con la doctora Robles Garza. Bienvenida, Magda Yadira Robles. Muchas gracias, doctora Miriam, muchas gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Antes de entrar en materia, hay que decir que ese reconocimiento al derecho al cuidado, que se entiende desde tres aspectos: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado, surge desde la perspectiva de un organismo interamericano. Entonces, yo quisiera que empecemos por ahí, querida doctora Magda Yadira Robles, diciéndonos qué son las instituciones hemisféricas o las instituciones americanas. Sí, vamos a ver. En el ámbito interamericano, en el marco de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, se crea la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y esta convención que rige la normativa interamericana en temas de derechos humanos crea dos órganos para la protección de los derechos humanos. La primera es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la segunda es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te voy a detener aquí un poquito para asegurarme que estamos entendiendo todas y todos muy bien esto que nos dices. Entonces, a nivel mundial existe una organización que creo que todo mundo conocemos bastante bien, que es la Organización de las Naciones Unidas. Todas y todos desde que éramos niñitos en la escuela nos hablaban de la ONU. Pero lo que me estás diciendo es que existe otra organización que no es de todo el mundo, pero que sí es de toda América, desde América del Norte hasta América del Sur. O sea, entra ahí Canadá y entra también, por ejemplo, Chile. Entra, sí, todos los países del continente fueron convocados a formar esta organización de los Estados americanos después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, la Organización de Estados Americanos la integran todos los países, también hay que decir que no todos los países han afirmado o han aceptado este compromiso de pertenecer a los órganos de protección de los derechos humanos. Ok, entonces tenemos por un lado la Organización de los Estados Americanos, donde sí están todos los países, pero luego nos decías, surgen dos órganos que tienen que ver concretamente con los derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí te va la pregunta que creo que se están haciendo todas las personas que nos ven. ¿México cómo está en eso? ¿Sí está en la organización, está en la Corte o no? Sí, está en ambos, forma parte de la Organización de los Estados Americanos y también ratifica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1948, pero aquí me voy a detener a hacer una precisión que, aunque es histórica, es muy importante para la protección de los derechos humanos y sobre todo de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando México ratifica la Convención de San José, también se le conoce como San José, hace dos reservas, una reserva sobre el derecho a la vida
y la otra reserva es sobre la aceptación de la competencia contenciosa. Es decir, sí acepto, pero no acepto que ningún órgano internacional juzgue o tenga injerencia en el ámbito interno. Y esto cambió en 1998. En 1998 se quita esta reserva y fue cuando oficialmente, mediante un decreto promulgado por ese entonces el presidente de la República, Ernesto Zedillo, acepta la competencia de la Corte Interamericana y también de la Comisión. A ver, si entiendo bien, entonces primero cuando entramos dijimos sí, te voy a escuchar, voy a poner atención a lo que dices, pero no me siento obligado a seguir aquellos dictámenes que tú hagas o aquellas decisiones que tú tomes, pero dices, a partir de 1998 esto cambia. Pero entiendo que hubo también otro cambio importante en 2011, en general respecto a todos los tratados internacionales. ¿A qué se compromete México a partir de 2011? En el 2011 la reforma constitucional tiene que ver con varias cosas. Voy a destacar para efectos de esta plática dos. Una es el reconocimiento de los derechos humanos que están en la Constitución y en todos los tratados internacionales. Y segundo, el compromiso de todas las autoridades en todos los niveles y en todos los ámbitos de la protección, de la garantía, de la reparación, del seguimiento de los derechos humanos. Esto quiere decir que no nos tenemos que esperar a que algo llegue, por ejemplo, hasta la Suprema Corte de Justicia, para que la Suprema Corte de Justicia diga, tengo que tomar en cuenta todos los derechos humanos, incluso aquellos que México suscribió en tratados internacionales, sino que cualquier autoridad, aunque sea judicial o que sea administrativa, tendría que entonces hacerse la misma pregunta, oye, ¿esto está o no está en función de los derechos humanos que México ha reconocido? ¿Es correcto? Es correcto, y también legislativa, se te olvidó, judicial, claro, ejecutivo y legislativo. Y lo digo porque precisamente para el tema de que vamos a ver más adelante, el Poder Legislativo tiene un llamado importante. Claro que sí, es que creo que esta decisión nos está trayendo tarea, pero una tarea muy positiva, a todas y todos quienes tomamos decisiones como autoridades públicas, y vamos a ver ahorita que también a las empresas, por ejemplo. Pero bueno, ya nos estamos adelantando mucho. Entonces ya hablamos de toda esta estructura que existe a nivel americano, y ahora platícanos, por favor, más a profundidad sobre el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que emite esta opinión de la que estamos hablando el día de hoy. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como Corte de San José, tiene dos funciones esenciales. La primera es conocer de las denuncias que le hacen llegar las personas contra los estados vía la comisión, es decir, hay un filtro donde llegan los asuntos a la comisión y después pasan a la Corte Interamericana y tiene un procedimiento contencioso. Es decir, hay una denuncia, hay un periodo de pruebas, hay una etapa de investigación y termina en una resolución. Y la otra labor, también muy importante, es la de emitir opiniones consultivas. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier estado miembro que haya ratificado la Convención Americana y miembro de la OEA, puede preguntarle a la Corte sobre aspectos que estén suscitándose en la sociedad a nivel regional, internacional, y también preguntarle sobre derechos o situaciones que no tienen un desarrollo expreso o explícito en la Convención, y tal vez quisieran encontrar una referencia más apropiada, más de cómo aplicarse dentro de la comunidad interamericana. Antes de entrar en materia sobre esta consulta que se le hizo a la Corte, a mí me gustaría que nos platicaras de esta otra parte donde las personas, porque a lo mejor quienes nos escuchan pudieran estar interesadas en esto que estamos hablando. Entonces, una persona puede ir ante un organismo internacional, en este caso la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a denunciar lo que está pasando en su país. Sí y no. Sí puede ir una vez que haya agotado los recursos o los procedimientos internos en su país.
escala o puede llevar el asunto hasta la Comisión Interamericana en Washington. Ahí se analiza el asunto, se le pide un reporte, un informe al Estado que se está denunciando, se revisan las pruebas y si hay una factibilidad y si no hay manera de llegar a algún arreglo previo entre las partes que se propicia dentro de la comisión, entonces se toma el asunto, la comisión, y lo hace llegar a la Corte. Qué interesante está resultando todo esto que nos está comentando la doctora Magda Yadira Robles. No se vayan porque esto es solo el principio. Estamos por entrar en materia sobre la creación de este nuevo derecho humano, el derecho al cuidado. Volvemos en unos momentos. Te invitamos a nuestros grupos de reflexión para mujeres, donde creamos redes de apoyo, promovemos la salud mental y el autoconocimiento a través de actividades interactivas. En nuestros grupos podrás conectar con otras mujeres que enfrentan desafíos similares y construir redes de apoyo mutuo. Hola, ¿cómo estás? Compartir tus experiencias y aprendizajes en un ambiente de respeto y empatía. Estamos ubicados en 5 de Mayo, número 525 Oriente, edificio Elizondo Páez, centro de Monterrey, Nuevo León. Te esperamos. Y recuerda, el Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, Te empodera y te transforma. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por quedarse con nosotras. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Igualdad, una producción del Instituto Estatal de las Mujeres. En el día de hoy estamos abordando el surgimiento de un nuevo derecho humano, el derecho al cuidado, y nos acompaña para hablar de ello la doctora Magda Yadira Robles Garza, catedrática, ha dado clase en diversas instituciones en la Universidad de Monterrey y actualmente es la defensora de los derechos humanos de las y los universitarios en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y justo antes del corte le preguntaba a la doctora Magda Yadira Robles si una persona que viera vulnerados sus derechos por parte del país que habita podía presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana. Nos decía que sí, una vez que hubiera agotado todos los espacios para denuncia al interior de su propio país. Y cuéntanos, doctora, ¿ha habido casos en los que se denuncia a México? Sí, claro, por supuesto. Como decía hace rato, a partir de 1998, que México asume o acepta la competencia contenciosa, es decir, la intervención de esta Corte en los asuntos que llegan. Ahí desde el 2009 los primeros casos y hasta la fecha son 18 asuntos y todavía hasta el día viernes pasado que revisé la página hay todavía 4 en trámite, es decir que está ahí presente. ¿Y hay algunos que ya se hayan resuelto? ¿Qué se ha dicho respecto a la conducta del Estado mexicano? Sí, claro. Los primeros asuntos, creo que de los más significativos han sido el caso de Radilla Pacheco en el 2009, el caso de Campo Algodonero, también del 2009. Te voy a detener tantito porque Campo Algodonero fue un asunto demasiado importante en el tema de los derechos de las mujeres. ¿Puedes platicarnos brevemente de qué se trató? Claro, el caso de Campo Algodonero pues es el caso de las denuncias que se presentaron y que no se resolvían en el estado de Chihuahua, básicamente en la frontera,
Y ahí un grupo de personas, de familiares, en concreto 3 familias, llevan el caso a la Corte Interamericana para denunciar la falta de actuación, la falta de no haber encontrado a estas mujeres. Es un caso de desaparición, hay que decir, es un caso de desaparición de mujeres, entre ellas adolescentes, y que termina pues con la sanción o con el señalamiento del Estado mexicano por la falta de actuación, por la falta de prevención, por la falta de estándares en materia de derechos humanos de las mujeres. Y también por revictimizar a sus familias, ¿no? Porque cuando iban a denunciar estas madres de familia, por ejemplo, la desaparición de sus hijas, pues lo que les decían es que ellas eran responsables de lo que les había pasado a sus hijas, que sus hijas no habían tomado los cuidados suficientes, de tal suerte que en lugar de brindar una ayuda, lo que hacían era nuevamente hacerlas víctimas de unas autoridades que se mostraron omisas, y la Corte dijo que esas familias tenían razón, ¿no? Y llamó a México a tomar ¿qué medidas? Bueno, varias, entre ellas en la necesidad de establecer la desaparición, ya lo había dicho en Radilla Pacheco, perdón, y lo vuelve a decir en Campo Algodonero. México no tenía hasta ese entonces ratificada la Convención de las Personas Desaparecidas, no tenía tampoco la tipificación del delito de desaparición. También entra la tipificación del delito de feminicidio, y también obliga al Estado mexicano a una serie de capacitación al personal de salud, al personal de las fiscalías en temas de género. Y la necesidad, y esto lo asume el Poder Judicial directamente, de tener el establecimiento de protocolos de actuación en estos casos donde las mujeres son víctimas de violencia. Qué interesante, ¿verdad?, todo este trabajo que hace la Corte Interamericana. Es decir, cuando tu país, y no hablamos solo de México, hablamos de cualquier país del continente, no está siendo capaz de atender las vulneraciones que viven distintas personas, pues siempre queda la posibilidad de llevarlo ante la Comisión Interamericana y a partir de la Comisión a esta Corte Interamericana. Pero nos decías hace un momento, Magda, que también existe la posibilidad de que los propios países busquen la guía de la Corte con respecto a ciertos temas. ¿Puedes explicarnos cómo funciona ese mecanismo? Este mecanismo es el mecanismo de las opiniones consultivas. Y también hay que decir, Miriam, que México ha solicitado este mecanismo. Es una solicitud de opinión consultiva en donde los estados le preguntan, le solicitan a la Corte su interpretación, su guía, su criterio sobre ciertos aspectos. Pueden estar en la Convención Americana o no pueden estar, pero están en otros tratados internacionales de los cuales se requiere una interpretación. El procedimiento es muy sencillo, más o menos va así. Un estado, vía Secretaría de Relaciones Exteriores, presenta una solicitud por escrito a la Corte Interamericana en donde le plantea la necesidad de que se pronuncie sobre cierto tema. La Corte y hace preguntas. Es muy importante este aspecto porque la Corte precisa preguntas muy concretas, muy específicas, y hay ciertos requisitos de admisibilidad de la opinión consultiva. Y la Corte revisa, primero, si es competente en la materia; segundo, si las preguntas requieren, como están, una reformulación, es decir, a lo mejor son muy generales, a lo mejor la Corte dice, sobre esto ya me pronuncié, o bien sobre esto no me puedo pronunciar porque tengo un asunto pendiente. Es decir, se revisa toda la consulta, toda la solicitud, y finalmente se admite. Una vez que se admite, la Corte hace una convocatoria a toda la sociedad interamericana y llama a los estados, a los órganos interamericanos, a las universidades, a las ONGs y a cualquier persona que en lo particular quiera emitir una observación. Le llaman observaciones, que son los escritos que presentamos las universidades sobre las preguntas. Y nosotros contestamos esas preguntas como si fuéramos la Corte Interamericana y le decimos, Corte, yo respondería así.
y la Corte recibe todo esto, abre un periodo, regularmente es un periodo amplio de 6 meses, a veces se extiende debido a la necesidad o a tanta inquietud o interés que presentan los temas, y se puede prorrogar. Una vez que se cierra la recepción de estas observaciones, la Corte se toma un periodo para hacer su deliberación y su estudio interno, y luego convoca a las audiencias. Y las audiencias es otro procedimiento muy interesante porque las personas que presentaron la solicitud o los que presentaron observaciones pueden ser llamados por la Corte a hablar sobre el tema. Y entonces vamos a ver, y están ahí todas grabadas las audiencias, vamos a ver cómo la Corte llama a estas personas para que ahí en lo presencial o a la distancia hagan la exposición de la respuesta a las preguntas que hacen los países. Qué interesante, porque esto implica que es una corte que no dice lo sé todo, sino que pueden estar pasando cosas afuera de las que no tengo el suficiente conocimiento. Entonces hago un llamado a toda la sociedad para que me alleguen información y tomar una decisión más informada. Y nos decías que México ha presentado consultas. ¿Cuáles han sido? México tiene varias consultas. La que traigo aquí en la mente es la de los inmigrantes, sobre todo indocumentados, y en particular de la infancia. En el caso pues tenemos el caso de la frontera de México y en el caso de la frontera sur. Entonces México presenta a la Corte esta opinión en el 2003, si no me equivoco, y también se ha sumado a otras opiniones. Una sobre la reelección presidencial también la traigo en la mente. Qué interesante. Creo que casi nadie estamos enterados de la vida tan intensa de estos organismos interamericanos, y en unos momentos más vamos a hablar sobre esta opinión que muy recientemente solicitó el Estado argentino respecto al tema del derecho al cuidado. No se vayan, por favor, quédense con nosotras. Estamos hablando de igualdad. En el Instituto Estatal de las Mujeres queremos verte crecer. Con nuestro programa de preparatoria abierta podrás continuar y terminar tus estudios sin importar tu edad o situación laboral a bajo costo. A través de 22 módulos y exámenes en línea podrás concluir tu preparatoria. Los requisitos son acta de nacimiento, certificado de secundaria, CURP, comprobante de domicilio y 2 fotografías infantiles a blanco y negro. No necesitas examen de admisión y además obtendrás un certificado con validez oficial. El Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, te empodera y te transforma. Regresamos. Continuamos. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotras en nuestro programa Hablemos de Igualdad. El día de hoy dedicado a hablar sobre el derecho humano a los cuidados y la opinión consultiva que muy recientemente dio a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos explicaba antes del corte la doctora Magda Yaira Robles, presidenta del Consejo del Instituto Estatal de las Mujeres, a quien agradecemos que nos acompañe. Nos hablaba de cómo existe esta vía para que los estados que integran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan pedirle una opinión consultiva. Y entonces recientemente el equipo del área que se encarga de los temas de género en la Universidad de Buenos Aires hizo un movimiento dentro para que Argentina como estado presentara estas preguntas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos perder de vista que el tema de las labores de cuidado se ha convertido
si no en el único, sí en uno de los temas más importantes en materia de igualdad entre mujeres y hombres, porque hay una disparidad enorme. Lo hemos dicho varias veces en nuestro programa, 70% de las labores de cuidado en México son realizadas por mujeres. Eso cambia completamente el panorama en nuestro acceso a la educación, en nuestro acceso al trabajo, en nuestra calidad de vida, en nuestra remuneración. Por eso es que es tan importante abordarlo. Cuéntanos, doctora Magda Yadira Robles, ¿qué fue lo que preguntó el Estado argentino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, en el 2023, hay que decir que el proceso duró 2 años. En enero del 2023, a través del equipo liderado por la ministra de Género, Mujeres, Género y Diversidad en el Estado de Argentina, presenta junto con un equipo de otras dependencias, presenta esta consulta a la Corte Interamericana con unos argumentos bastante contundentes, con bastante fuerza, que requirieron de la Corte Interamericana un análisis no solo desde las mujeres, sino también desde la interseccionalidad, ¿sí? Que esto es un constante que vamos a encontrar en la opinión consultiva, es decir, no podemos dejar de estudiar a las mujeres o de analizar sus derechos y las obligaciones desde el punto de vista de la interseccionalidad. Vamos a detenernos ahí un poco, aunque es un tema que ya hemos abordado en este programa, vale la pena ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es la interseccionalidad? Pues es donde se entrelazan distintas vulneraciones. Ya hay una discriminación por el hecho de que seamos mujeres, un rezago de carácter histórico, pero en él se superponen otras vulneraciones como por ejemplo el ser de origen étnico indígena o el tener alguna discapacidad o el pertenecer a la diversidad sexogenérica, y todos esos elementos generan la intersección y vuelven, digamos, a las personas vulneradas todavía más vulneradas, si lo podemos llamar así. Sí, y aquí Argentina parte de una premisa que es esencial, que es todas las personas, según cada ciclo vital, necesitamos de cuidados. Al nacer, durante la infancia, la adolescencia, en la etapa adulta, si padecemos alguna enfermedad o discapacidad, y en la etapa de madurez o de mayoría. Y a partir de ese trabajo de cuidados que forma parte de la vida de las personas, Argentina dice, y en años recientes empieza a surgir la preocupación o empezamos a medir, se empiezan a realizar encuestas y se empiezan a realizar datos, es decir, ¿quién hace esos cuidados? Porque están silenciados, invisibilizados, y Argentina dice, quiero presentarte, Corte, que el cuidado, según la OIT, lo realiza las mujeres, y sobre todo el cuidado no remunerado, es decir, el que no se paga, y que regularmente tiene que ver con cuidado doméstico, es decir, el que se realiza en las casas. Y esto lo cruzan con datos de la CEPAL, en donde dicen, bueno, pues precisamente a partir de este trabajo no remunerado, y que son estas mujeres las que están realizando el trabajo, no las vamos a ver en la economía, en el sector productivo, en las empresas, ni en la educación. Ni desarrollando un proyecto de vida propio. Eso. Porque están dedicadas en cuerpo y alma a resolver las necesidades de las personas que dentro de sus familias requieren ser cuidadas. Y aquí hay un tema importante, porque ya nos decía la doctora Robles, esto lo ve la Corte Interamericana como parte del ciclo vital, y si bien nacen más o menos el mismo número de niñas que de niños, entonces en esta punta de la vida, digamos, está bastante equilibrado, sí hay una feminización del envejecimiento. Las mujeres duramos más años que los hombres, y por lo tanto es muy probable que necesitemos de más años de cuidado de lo que requieren los hombres. Entonces, sumado al hecho de que somos quienes prodigamos el cuidado, pudiera ser
es altamente probable que las mujeres en fin de vida no tengan quien cuide de ellas. Y por eso es tan importante esta doble versión, triple, que tiene el derecho, y ya lo abordarás dentro de unos momentos, Magda, pero es derecho al cuidado de otras personas, derecho a ser cuidada y el autocuidado, porque tiene estas distintas vertientes. Pero adelante, por favor. Sí, entonces Argentina, a partir de estos datos, por ejemplo, hay un dato que para mí fue muy revelador. Para los que no somos tan buenos, no somos tan buenas con los números, pero este dato me impactó. De acuerdo con el BID, 708 millones de hombres en el mundo realizan trabajo, ¿sí? Y solo 41 millones de las mujeres trabajan. Entonces, cruzan los datos y la opinión consultiva nos señala este efecto de que se triplica, o sea, 3 veces las mujeres dedican más tiempo a el trabajo de cuidados, trabajen o no trabajen. Exactamente. Decir, entonces, el tema de la remuneración juega aquí un rol muy importante, es decir, las mujeres estamos tanto o más ocupadas en trabajo que los hombres, nada más que es un tercio el que recibe una remuneración por el trabajo que realiza. El resto están realizando labores, decían antes, propias del hogar, que de propias no tienen nada, tendrían que ser de toda la familia y tendrían que estar equilibradamente repartidas, pero entonces el impacto que tienen sobre las posibilidades de un proyecto de vida para las mujeres, pues es enorme. Sí, y es negativo, es un impacto negativo en temas de crecimiento económico, de cómo funciona el mercado de trabajo y cómo impacta en la brecha, ¿no? O sea, la brecha tan grande de la incorporación al sector productivo, al sector laboral de las mujeres. Después, Argentina, ya que presenta sus datos y presenta este concepto del derecho al cuidado, dice, bueno, el derecho al cuidado tradicionalmente se ha considerado, como ya dijiste, el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el autocuidado. Y presenta 5 preguntas a la Corte. Al final la Corte reformula y dice, bueno, lo voy a contestar en 3 porque hay una cuestión sobre el cambio climático que la Corte dice, sobre eso no me voy a pronunciar porque no es parte de la consulta, y junta 2 preguntas en una sola, que al final los invito y las invito a que vean el documento de la opinión consultiva. Es un documento muy enriquecido porque esta ha sido una de las consultas que más ha tenido respuesta. ¿Sí? Participaron 7 estados del continente, 2 órganos interamericanos, participa la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, participa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participan 149 observaciones son en total, de las cuales 14 son universidades, hay organizaciones de la sociedad civil también, y también muchas personas que en lo independiente participan. Entonces, todo eso hace una riqueza impresionante porque es información de todo el continente. Y es muy rico, ¿por qué? Porque en el caso de México o en el caso nuestro, podemos ver cómo el trabajo de cuidados lo están trabajando en otros países. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis para decir algo que me sorprendió mucho. Países como Colombia y Chile tienen una ley sobre cuidados. Otros países como Uruguay, Bolivia, Brasil tienen un sistema nacional de cuidados. Otros países tienen solo política pública de trabajo de cuidados. Y otros países, un gran número de países que también presentan observaciones, tienen ya jurisprudencia, como en el caso de México, ¿no? México ya tiene una jurisprudencia dictada por la Suprema Corte en donde se reconoce el derecho de cuidados. Digamos que estamos atrás, pero hay una presencia y hay un reconocimiento ya importante en el ámbito judicial. Qué interesante esto que nos dices.
sobre cómo se realizó el planteamiento de la pregunta, pero sobre todo qué impresionante la luz de observaciones, el interés que generó en una temática que cada vez está más presente entre nuestras sociedades. Así que no se vayan porque volvemos en unos momentos para saber finalmente qué fue lo que contestó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que da lugar al surgimiento o al reconocimiento a este nuevo derecho al cuidado. Quédense con nosotras. La educación nos empodera. Con nuestro programa de escuela para mujeres podrás finalizar tus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en menos de 6 meses con certificación oficial ante la SEP y sin exámenes de admisión. Contamos con 22 módulos en línea y nos adaptamos a tus horarios y necesidades, programando tus exámenes según tu disponibilidad. Únicamente necesitas acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 2 fotografías infantiles en blanco y negro y el certificado de tu último grado de estudios. ¡Inscríbete ya! El Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, te empodera y te transforma. Regresamos. Continuamos. Gracias por quedarse con nosotras en nuestro programa Hablemos de Igualdad, una producción del Instituto Estatal de las Mujeres, el día de hoy dedicado a hablar sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada en junio pasado y que da lugar al reconocimiento al derecho al cuidado por parte de este sistema interamericano. Y nos hablaba ahorita la doctora Magda Yadira Robles, quien es nuestra invitada el día de hoy, que es experta en derechos humanos, concretamente en derechos económicos y sociales, que pues recibió mucho interés de parte de la comunidad internacional la respuesta que habría de dar la Corte. ¿Qué es lo que al final resultó de todas estas observaciones y de la postura propiamente dicha de quienes integran la Corte? Sí, es muy importante esto, Miriam, porque la Corte responde o interpreta a partir de las preguntas que le formula el Estado. Entonces, Argentina hace, en primer lugar, creo que la pregunta inicial o la base de todo. ¿Son los cuidados un derecho autónomo protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos? Y si lo son, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado? ¿Cuál es su contenido y cuál es su alcance? Es decir, Argentina le dice, oye, no lo veo tan claro en el listado de derechos donde aparece, por ejemplo, la salud o la educación, la libertad de expresión, entre otros. Dice, ¿lo debo de considerar o no como un derecho propiamente dicho? ¿Es correcto? Así es. ¿Por qué? Porque el derecho a cuidados como tal no aparece en la Convención, ¿sí? O sea, el derecho al cuidado va a ser una interpretación que hace la Corte a través de varios derechos. Es decir, los cuidados son una herramienta para que otros derechos se materialicen, me imagino. Porque, ¿qué pasa con la libertad de tránsito de una persona que no se puede mover, ¿no? Pues su libertad de tránsito se lleva a cabo gracias a que su cuidador o su cuidadora pues lo trasladan o la trasladan a donde tenga que ir, ¿es así? Así es, y también a recibir educación, a recibir la remuneración obligada. Entonces vamos por partes. Primero, la Corte dice si el trabajo de cuidados o el derecho de cuidados es un derecho autónomo reconocido por la Convención y utiliza varios artículos para llegar a esto. Va a ser el derecho a la vida, que es como la esencial, ¿no? El derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal y el derecho de las infancias y la protección de la familia.
porque entonces ninguno de estos derechos sería posible en algunos momentos de la vida si no hubiera el cuidado de por medio. Es decir, un recién nacido, una recién nacida llega al mundo y si no hay quien se ocupe de él o de ella, pues necesariamente perderá la vida, ¿no? Que es el derecho humano por excelencia. Así es. Entonces, de esta manera, la Corte lo que nos pone de manifiesto es lo esencial. Pareciera como algo muy extraño, pero como si es lo esencial no lo hemos visto, ¿verdad? Como si es lo básico, pues no lo hemos puesto en la ley o como no lo hemos estudiado antes. Voy a interrumpirte, pues porque sale muy barato no verlo, porque entonces simplemente se da como un supuesto orden natural de que ahí tendría que estar, y entonces si no lo veo, pues no lo reconozco, y si no lo reconozco, no lo tengo que remunerar, y entonces las economías de todos nuestros países resulta ser que descansan sobre los hombros de las personas, 3/4 partes de ellas mujeres, que llevan a cabo estas tareas invisibilizadas. Así es, y sobre todo la Corte, a mí me llama mucho la atención, Miriam y audiencia, que la Corte parte de la familia. Dice, la vida de una persona y los diferentes estadios del ciclo vital empiezan y terminan en la familia. Y a partir de ahí elabora una serie de obligaciones que reparte entre la familia, el Estado, la sociedad y las empresas. Es decir, al momento de fijar los alcances o las obligaciones, dice, el primer obligado es la familia. Por eso el Estado tiene que encargarse de las medidas necesarias para erradicar todos estos estereotipos, ¿sí? Como capacitación, y ahí es donde entra el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la infraestructura. Y luego dice, bueno, y si no hay esa familia, entonces entra la sociedad, que también forma un lugar importante, y la empresa. Cuando la Corte reconoce que el trabajo remunerado o no remunerado, esto no importa, lo realizan las personas de la familia, está diciendo, estas personas trabajan en algún sitio, ¿sí? Y se da cuenta que la mayoría de las personas que trabajan son los hombres, y las que trabajan, mujeres, tienen situaciones de desventaja. Y bueno, si nos quedamos nada más en ese pedazo, nos da para 2 o 3 programas. ¿Por qué? Porque es todo el ámbito laboral, todo el ámbito de la seguridad social, todo el ámbito de las ayudas y de los apoyos. Es que pensemos en lo siguiente, las personas que llegan a trabajar bañaditas, con el uniforme limpio, desayunados, gracias a que alguien dentro de la casa se ocupó de que todo eso ocurriera. Y entonces, ¿quién es el gran beneficiario de ese trabajador o esa trabajadora en condiciones óptimas y a tiempo? Pues la empresa, que está, digamos, disfrutando de la posibilidad de tener ese trabajo de alta calidad. Entonces tendría que también haber una corresponsabilidad con respecto a quien logró que eso ocurriera así. Y mismo va para la sociedad, que tiene a personas conduciéndose, por ejemplo, adecuadamente en sociedad, gracias a la educación que se brindó desde casa por quienes estuvieron a cargo de eso y que no fueron remuneradas por llevar a cabo ese trabajo de integración social, por ejemplo, de las infancias, y entonces no hay nadie recuperando esa inversión que esas personas hicieron. Así es. Y la Corte también analiza este derecho de los cuidados desde el ámbito que se paga y del que no se paga. Es decir, no voy a analizar solo el que no se paga, el que es el que está más sin visibilidad, ¿no? Pero la opinión establece obligaciones muy específicas, tanto si eres una persona que está trabajando y aparte cuidas en la casa, ¿sí?
y también habla de las personas que están trabajando en la casa, que es trabajo de cuidados no remunerado. Entonces, este trabajo regularmente cuando cuidamos a alguien de la casa es no remunerado. Y también la Corte llama a los estados y a la sociedad y a la familia a tomar en cuenta estos aspectos. Es decir, porque esas personas que cuidan y que no están recibiendo una remuneración tendrían además que tener acceso a otros derechos que les permitan realizar su propio proyecto de vida, y es no solo la remuneración o el poder salir y tener un trabajo remunerado, sino también toda esta parte del autocuidado, ¿no? De tener tiempo para sí mismas. Por eso qué interesante que hayan agregado esta tercera vertiente del autocuidado. De hecho, la parte del autocuidado, la Corte solo se refiere a las personas cuidadoras y a las que son cuidadas. Efectivamente, porque no se trata solo de que lo mantengas con vida o la mantengas con vida, sino un pleno respeto a su autonomía, a su propia toma de decisiones en la medida que sus condiciones se lo permitan, a realizar también su propio proyecto, por mencionar solo algunas. Entonces, como bien dices, es una opinión consultiva compleja, es muy rico lo que nos está trayendo la Corte. Yo me quedaría con esta primera parte de la que nos hablabas, doctora Magda Yadira Robles, en el sentido de que ya hay el reconocimiento, por lo menos en el sistema interamericano, de un nuevo derecho humano, que es el derecho al cuidado. ¿Algo que nos quieras decir como reflexión final? Sí, me gustaría, dado que no alcanzamos a cubrir toda la opinión consultiva, me gustaría referirles la consulta de la misma, la consulta de la opinión consultiva, porque está dividida en tres partes. La primera es sobre el derecho de cuidados y luego cómo estos derechos de cuidado, es decir, a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, se tienen que implementar por los estados sin discriminar y en igualdad de circunstancias. Y aquí es donde habla sobre los temas de, por ejemplo, el rol de la familia. Esto es muy importante porque la Corte dice, no estoy estableciendo un modelo de cuidados porque no hay un modelo de familia único. Y esto abre todo el escenario porque si te dice que no tengo un modelo, no es un modelo de cuidados, quiere decir que cada estado tiene que partir de su propio contexto, de sus propias condiciones y también de sus propios contextos o conceptos de familia. Y la Corte habla, dice, tenemos familias donde la jefa o el jefe de familia es uno, tenemos familias de la población LGTBI, tenemos familias donde hay mujeres buscadoras, tenemos familias donde hay mujeres migrantes, tenemos familias donde hay mujeres discapacitadas que cuidan, es decir, requieren cuidado y aparte son cuidadoras, y tenemos familias en donde hay niños con discapacidades, niños y niñas con discapacidades, y tenemos familias donde hay adultos mayores que son jefes de familia y aparte con alguna discapacidad. Es decir, se abre un abanico de posibilidades, de opciones que vale mucho la pena desmenuzar y ver qué nos toca hacer. En el caso del instituto, qué nos toca hacer. En el caso incluso del propio Consejo de Participación Ciudadana, lo veía yo ayer, que nos toca empezar a su análisis y su difusión. Y finalmente la Corte habla de dos temas esenciales para el tema de cuidados. Uno es la salud y la educación. En materia de salud se requiere no solo infraestructura, guarderías, apoyo de cuidados especializados, etcétera, sino también se requiere trabajar en educación para los cuidados. O sea, enseñar a nuestra familia, a nuestros niños, niñas y adolescentes las cargas familiares y sobre todo me gustó mucho la última parte donde la Corte habla del principio que tú mencionaste ahorita, que es el principio de la corresponsabilidad.
pues con ese concepto de corresponsabilidad cerramos, no sin antes decirte, querida presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto Estatal de las Mujeres, que eres muy bienvenida a que continuemos esta conversación que, como bien dices, da para mucho, y agradecer a todas ustedes, a todos ustedes, el que nos hayan acompañado a lo largo de este programa Hablemos de Igualdad, que llega hasta ustedes gracias a Canal 28 y Radio Nuevo León. Nos vemos la próxima semana.